Hola, ¿cómo están? Otra vez aquí en Videoteca para tratar este tema interesante, ya que te habrás imaginado si a un animal se le puede considerar como un homicida. Vamos a ver qué nos dice este tema muy, muy interesante. Y es que sucede que hay veces que miramos este tema y requerimos pues ver el fondo de las palabras, la etimología. Y está esta precisamente que se llama Ratzak y esta que es un tetragramatón que viene de una Reish, una Tzadi, así como de una Heit. Y esta palabra precisamente sí significa homicida, significa asesinar. Y vamos a ver con qué sentido se aplica esta palabra para este tema que vamos a tratar, como matar o como vengador. Del tal suerte que en Éxodo 20:13 pues sí está ese mandamiento de no matarás, aunque los expertos comentan que lo más correcto es no asesinar. Exactamente. Entonces no cometerás homicidio de acuerdo con lo que algunos comentan. Y este mandamiento del que nos vamos a referir en esta ocasión es lo que para Maimónides es el mandamiento número 50. Vamos a considerar entonces qué dice la redacción de Maimónides y dice no comer la carne de un animal sentenciado a muerte por apedreamiento. Entonces fíjate qué interesante es esto, cuando nos hemos de imaginar que un animal puede ser sentenciado, puede ser llevado a un juicio. Entonces, los jueces en ese momento lo sentencian a muerte y ese animal pues dice, según este concepto, no se debe de consumir su carne. Entonces vamos a ver en dónde está basado, en Éxodo 21:28, y dice, si un buey acorneare hombre o mujer, y de resultas muriere, el buey será apedreado, y no se comerá su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Mucho ojo con esto, porque entonces ahí hay un ajusticiamiento de un animal que de pronto es bravo, de pronto sorprende a una persona, la mata y pues sí, dicen que entonces determinarían qué pasó ahí y según esto, pues alguien podría abogar por ese animal es que lo provocó, se estuvo lo estuvo toreando o estuvo cosas diversas, ¿no? Que uno puede argumentar, pero dicen que en un caso dado ese animalito pues era precisamente sentenciado a ser apedreado y así era. Y dice, y no se comerá su carne, mas en este caso el dueño de ese animal dice será absuelto de toda culpa. En la redacción o en el ordenamiento de Maimónides aparece así, y es donde para Maimónides más bien aparece como el número 52, que es el de Éxodo 21:28. Y para la numeración que llevamos aquí en Videoteca, es el 50 que dice no se come carne de animal homicida. Entonces Éxodo 21:28, que es el que nos estamos refiriendo, por consiguiente dice aquí, son dos cosas para atender. ¿Cuáles son esas dos cosas? Primero, hay un animal que está sentenciado y lo vamos a ver, está tras las rejas del pobre animal. Él ni cuenta se da, yo creo que sí debería de considerarse en un momento determinado qué cuidados tiene el mismo dueño de un animal, porque en este caso se está hablando en este mandamiento de un toro, de un buey. Pero ¿qué pasa con aquellos que tienen perros bravos? Entonces, en este caso, yo he sabido que sí matan al animal, pero también el dueño no queda sin falta, ¿eh? Entonces dice aquí, es la primera vez que se prohíbe entonces comer un animal limpio. Y dice, en la práctica,
no he conocido la diferencia de un animal limpio y los no limpios, de acuerdo con este texto de Génesis 7, 2 al 8, donde él va a tomar animales para poderlos salvaguardar del diluvio, y dice que tomaría 7 animales limpios y 2 animales no limpios, ¿sí? Entonces, ¿esto por qué lo mencionamos? Porque estamos hablando de un animal sentenciado y es un animal limpio, pero de acuerdo con el mandamiento de Éxodo que estamos citando, de Éxodo 21-28, dice, su carne no se debe comer. Muy importante. Entonces, cuando dice ahí que se iba a absolver al dueño, dice según la definición, dar por libre de algún cargo u obligación o dar por libre al reo demandado. Eso es lo que se define como absolver. Entonces, alguien que es que no, simplemente el dueño queda absuelto. ¿Sí? Remarcamos y nos referimos a esto. Entonces, la ley, así como lo vemos, de Éxodo 21, no está sentenciando al dueño, salvo algunas circunstancias, como cuáles vamos a verlas. Así también, nosotros le pertenecemos al Creador. Es algo bien interesante. Y haciendo lo bueno o haciendo lo incorrecto, no beneficiamos ni afectamos al Señor. ¿Por qué de pronto estamos mencionando esto? Porque en este caso estamos hablando de un animal que es sentenciado por haber hecho, por haber actuado de manera eh, pues natural, podríamos mencionarlo así, pero mucho ojo porque también ahí dice que si el dueño hubiera sido, si de pronto el animal mata a alguien, pero sin, fue algo que se suscitó, pero dice, pero si el dueño en algún momento determinado se le estuvo advirtiendo el animal, que es peligroso, que ataca y demás, entonces sí se tomaban cartas en el asunto en contra de ese dueño. Entonces mencionamos esto de que pertenecemos al Señor, porque precisamente pues se está haciendo justicia tanto de los humanos como de los animales en un acto de que podríamos mencionarlo de justicia o de injusticia. Entonces dice eh, precisamente la palabra del Señor de que en este caso el Señor pues él lleva un reglamento, lleva una normatividad y en este caso alguien podría pensar, bueno, pero eh, ¿qué tanto le afecta al Señor si hago esto o el otro? De hecho, a él no le afecta nada. Dice Job 22:3. Dice, ¿tiene el contentamiento del Omnipotente en que tú seas justificado? ¿O algún provecho en que tú te hagas, seas perfecto tus caminos? Porque alguien podría pensar que haciendo de los mandamientos del Señor, pues, un deleite, un placer en reflexionarlos, podría alguien imaginar que le estamos haciendo un provecho al Todopoderoso, pero de acuerdo con todas estas versiones, dicen esta Biblia al día al final, ¿tendrá algún beneficio si tu conducta es intachable? En la PDT, ¿gana algo Dios con que tú seas intachable? Y en esta otra versión, ¿tiene algún interés Sadai por tu justicia? ¿Gana algo con que seas intachable? Vamos a ver qué nos dice el siguiente versículo. Isaías 46:10 dice que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Del Eterno es todo, a Él le pertenece completamente todo. Entonces vamos a tomar que con esta idea de que en esta vida pues solamente Él nos da oportunidad, una oportunidad de ganarnos las cosas solitos o aprovechando el aprendizaje que tenemos de sus mandamientos, reflexionándolos. Y si en este caso
mejoramos nuestra actitud, Él nos va a premiar, pero no porque nosotros mejoremos nuestra conducta, vamos a hacer que el Eterno crezca, como algunos suponen, y eso es un completo error, porque hagamos lo correcto o lo no correcto, el proyecto del Señor sigue, continúa, sigue su curso. Dice el Salmo 33:11 en la PDT, pero su consejo permanecerá para siempre, sus planes bondadosos continuarán, realizándose de generación en generación, de acuerdo con este pasaje. Proverbios 21:30, a ver qué nos dice. Ni el más capaz puede sacar adelante un proyecto en contra del Señor. ¿Sí? Muy interesante esto porque el Señor tiene su proyecto y nadie se lo mueve. Dice Hebreos 6:17, en lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la, fíjate, inmutabilidad de su consejo. Cuando dice inmutabilidad, es que lo que Él hace, lo que Él dice, lo que Él proyecta, nadie se lo mueve, nadie le cambia el sentido de su proyecto. Y al final dice, interpuso juramento. ¿Sí? De modo que, pues, dice aquí, con Ezequiel 18:4, he aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía, el alma que pecare es mía. Y cuando dice el alma que pecare, lógicamente, también está abarcando la cuestión de este caso del animal que mata a un ser humano. Entonces, dice aquí, muy importantemente, hay en general dos clases de faltas, así de un modo muy general. Y fíjate, a ver, yo creo que con eso vamos a entender muchas cosas que encierra la palabra del Señor y que hay veces que como que no las entendemos muy bien o nos falta dar claridad. Y dice que hay unas faltas que son reversibles y hay otras que son las irreversibles. ¿A qué nos vamos a referir con una y la otra? Vamos a considerar la definición de reversible. Y dice el vocablo reversus llega a nuestro idioma como reversible, un adjetivo que hace referencia a la posibilidad de que algo vuelva a su condición previa o a su estado anterior. Sí, creo que eso es entendible, de que si algo es reversible es algo que puede regresar a su estado anterior. Como un ejemplo, ahí están unos hielos. Sí, esos hielos, pues para que estén en esa condición cristalina, pues requieren por supuesto una temperatura baja, te parece unos 3 grados, 2 grados centígrados eh, eh, de congelación, que es lo que, para que se logren los cristales de hielo. Y resulta que sube la temperatura, ¿y qué pasa con esos cubos de hielo? Pues se vuelven al otro estado, al estado líquido, es decir, al estado que le conocemos como agua. Ahí están, esos fueron los cubos de hielo. Y aquí vemos que el, el- el agua vuelve en su estado líquido cuando está a una temperatura superior a los 3 4 grados centígrados, ¿cierto? Muy bien, entonces, ¿pero qué pasa? Volvemos otra vez a imprimir temperatura baja. ¿Y qué pasa? Pues de vuelta otra vez obtenemos cubos de hielo. Entonces el agua es un elemento que nos sirve como referencia de lo que es reversible. ¿Sí? El agua puede estar en estado sólido, puede estar en estado líquido, que es el agua, pero también puede estar en estado gaseoso, que es el vapor, cuando llega al punto de ebullición. Pero el agua regresa al estado según las condiciones en las que se encuentre. Y el ir y regresar a un estado, a eso le llamamos que es reversible. Ese es el ejemplo. Y otra vez vuelve al estado líquido. Muy bien. Entonces vamos a ver. Se habla en las escrituras de un efecto que es enmendar.
¿A qué nos referimos con este efecto de enmendar? Pues según esto, enmendar significa corregir, quitar defectos, es resarcir, subsanar los daños. Eso es lo que significa enmendar. Entonces, un daño causado por algo que se sale de las manos, como en el caso del animal que mata a un humano, a una persona, niño, adulto, mujer, hombre, pero a un humano, pues de acuerdo con esto dice, un animal de mi propiedad que impredeciblemente cause un daño, de acuerdo con el mandamiento que estamos tratando de Éxodo 21-28, como el que fue con su prójimo al monte a cortar leña y poniendo fuerza con su mano en el hacha para cortar algún leño, de pronto se afloja el mango y sale el fierro. Y dice, saltó el hierro del cabo y da con su prójimo, es lo que menciona Deuteronomio 19:8. Entonces aquí es algo bien interesante porque tenemos que ver cuándo un daño, una falta es reversible y cuándo es irreversible. Por consiguiente, decimos todos los mandamientos son iguales. Hay algunos que por ideas, no sé, con el propósito de sensibilizar, dicen, es que todos los mandamientos son iguales. ¿Pero qué crees? ¿Hay mandamientos más valiosos? Pues de acuerdo con esto dice Santiago 2:10, porque cualquiera que hubiere guardado toda la ley y ofender en un punto, es hecho culpable de todos. Como que aquí dice, como que todos los mandamientos son iguales. Sin embargo, Marcos 12:28 le preguntan, ¿cuál es el primer mandamiento? Le preguntan al Señor. Entonces, esta pregunta que le hacen, ¿y hay algún mandamiento principal? ¿Qué respondió? Vamos a ver aquí, Marcos 12:28. Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? ¿Y qué le contestaron? Entonces, no se desprecia al ladrón que roba para mitigar su hambre, pero si lo atrapan, deberá devolver 7 tantos lo robado, aun cuando eso le cueste todas sus posesiones. Es bien importante porque en el caso de Jesucristo, cuando le pregunta cuál es el primer mandamiento, él dice, el primer mandamiento de todos es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y él dice, este es el principal mandamiento. Entonces, ¿hay uno más grande que los demás? Sí, claro que sí. Entonces aquí, hablando de alguien que roba por hambre, pues si lo sorprende va a tener que pagar todo de acuerdo con lo que dice el texto. ¿El robo se puede resarcir? Pues sí, es lo que dice Proverbios 6:30 al 31, porque puede devolver, puede pagar los daños por haberse saltado una barda, rompió vidrios y demás. ¿Se puede resarcir el daño? Sí, se puede resarcir. ¿Se puede reparar? Se puede reparar. Es lo que llamamos enmendar o subsanar los daños. En una palabra, es un daño reversible, porque lo podemos pagar, podemos dejarlo en su estado original y mira, no, aquí no pasó nada. ¿Sí? Sin embargo, hablando de la infidelidad como ejemplo, ¿sí? Proverbios 6, 32 y 33, dice, pero al que se acuesta con la mujer de otro, le falta la capacidad de pensar, pues se destruye a sí mismo. Solo sacará heridas y vergüenza, y muy claramente dice, y su deshonra no se podrá borrar. Entonces aquí el texto mismo nos está haciendo mención de que hay faltas que no se pueden enmendar, no se pueden
eh, subsanar, no puede quedar las cosas, no hay modo de cómo enmendarlo, ¿sí? No hay modo de cómo dejarlo como lo había encontrado aquel, ¿sí? Entonces, fíjate, sigue diciendo aquí, por lo tanto, esto sería un daño irreversible, ¿sí? Alguien que tiene relaciones fuera del matrimonio, llega el momento donde se sabe, se entera su cónyuge y vienen los problemas fuertes. No, es que yo ya me enmendé el daño. No, eso no se puede enmendar, ¿sí? Entonces vamos a ver aquí. Y su ofrenda, dice muy claramente el texto, nunca será raída, nunca será borrada. En la traducción, perdón, si en esta traducción de Torres Amat, dice, y jamás se borrará su infamia. Claramente. Y por ejemplo, al rey David, ¿lo siguió considerando el Señor? Él comete una falta, te acordarás, con Betsabé, y comete efectivamente adulterio. Pero ¿qué pasó con el rey David ahí en su falta? Vamos a ver. De uno depende que se le cierren las puertas, porque el rey David, una vez que cometió esa falta, él dice, efectivamente cometí ese error y merezco que el Señor me castigue, porque fue el profeta y le dijo, tú eres este que se robó la ovejita de aquel que tenía solamente una. Y enojado dice el rey David, pues que merece la muerte y que pague 4 tantos, ¿no? Lo que dice ahí. Y dice, pues ese eres tú. Entonces él reconoce su falta, pero él lejos de seguir cometiendo esa naturaleza de faltas, él lo que hace es allegarse más al Señor. Por eso decimos que de uno depende que se le cierren las puertas. Entonces, hay veces que te quieren cerrar la puerta. No, 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 espérate, espérate. ¿Qué haces? Pues metes el piecito y ahí lo atoras, ¿sí? Dice aquí, Lucas 16, 16, la ley y los profetas hasta Juan, desde entonces el reino de Dios es anunciado y quien quiera se esfuerza a entrar en él. Es lo que hizo precisamente el rey David, de que él no se dio por vencido, aceptó el castigo del Señor y siguió adelante. Pero no significó que el rey David siguiera siendo de las suyas, porque él en varios momentos dice, bueno me es haber sido humillado. Entonces vemos este texto. Pedro le dice te acordarás a Simón el mago. Dice, por eso arrepíntete de tu maldad y ruega al Señor, tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Entonces el apóstol Pedro censura fuertemente a Simón el mago, que dice, véndenme esa capacidad de que yo sobre el que ponga las manos reciba el Espíritu. Él luego lo vio como un acto del cual podrías sacar provecho de modo lucrativo, y es cuando el apóstol Pedro le dice esto, arrepíntete de tu maldad y ruega al Señor si quizás Él te perdone. Pero dice, ruega al Señor, de tal forma que dice, tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Hechos 8:22. Por consiguiente, cuando dice tal vez, le dice, arrepíntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Lo cual significa, cuando dice quizás, está hablando de una posibilidad. Pero es que es 1 entre 100, no importa, aunque sea 0.5% de posibilidad de que el Señor lo perdone, pero existe la posibilidad de que te perdone, como en el caso del rey David. Por consiguiente, ¿de qué depende esta posibilidad de que el Señor te perdone de una maldad? Pues va a depender de la perseverancia que tienes, de esa
lucha constante que tengas que hacer si es que deseas quedar bien con el Señor. Pero si no te interesa, pues es que ya me castigó y es que ya me voy y es que te dejas caer. El texto dice que 7 veces cae el justo, pero se torna a levantar. En este caso, como de modo, en el modo de conclusión, para el animalito aquel que comete un homicidio, pues era sentenciado. Pero insistimos, pero un dueño que no quería hacer caso y dejó que el animalito estuviera insistiendo en hacerle daño a los demás, también tenía él que pagar las consecuencias, y esas consecuencias pues podía llegar al grado de que tuviera que pagar los daños, o incluso podía ser que era también sentenciado a un apedreamiento. Pero en este caso, cuando estamos hablando de esos, esas faltas que suele el hombre cometer, pues lo mejor es reflexionar y no continuar haciéndolo más. Y en este caso, pues con ese esmero, con esa dedicación, con esa perseverancia en el cumplimiento de los mandamientos del Señor, pues se abre esta posibilidad, esta que estamos remarcando aquí con el circulito. Si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, ¿de qué depende? Insistimos, de la actitud. Muchas gracias, nos vemos por aquí nuevamente. Gracias por tu atención, que el Señor te bendiga. Nos vemos nuevamente aquí en la próxima